Buenas tardes, estamos con Jonathan Pérez en esta entrevista. Jonathan, que forma parte de una investigación postdoctoral como parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, como parte, Jonathan, de mi proyecto de investigación, me he comprometido a poner la voz de investigadores, de periodistas y de distintas personas que participan de la comunicación hoy en México. Y considero, Jonathan, que tu trabajo hoy es muy importante para la comunicación pública en nuestro país. Entonces, desde ahí, bueno, decir, Jonathan es conductor del programa, aunque usted no lo vea, y lo más absurdo en los medios, en Capital 21, un esforzado periodista de la vida cotidiana también, del análisis de la coyuntura. Así que, Jonathan, te agradezco mucho por compartirme unos minutos. No, el honor es realmente mío, mi querida Marcela. Primero preguntarte, Jonathan, ¿cuál es tu experiencia como periodista en el país, como el origen de tu interés por ejercer el periodismo? Y si al día de hoy, después del 2018, en el proceso de la Cuarta Transformación, en tu experiencia profesional, has identificado un cambio en el trabajo que hacías antes y en el trabajo que has hecho después de esta fecha histórica. Pues mira, mi pasión por el periodismo vino desde muy pequeño. O sea, yo desde muy chiquito sabía que era lo que quería hacer. Cuando jugaba, sí, jugaba a los superhéroes, no sé, la patineta, la bicicleta y todo eso, pero desde muy chiquito sabía yo que quería dedicarme al periodismo, que quería dedicarme a la comunicación. Muy constantemente en los juegos de fútbol, en las Olimpiadas, bajaba el volumen de la tele y yo narraba como locutor. Me acuerdo mucho también era muy pequeño yo, cuando matan a Colosio, estaba yo jugando con mi abuela, estábamos en la sala y se interrumpe la programación de Televisa y sale Jacobo Saludowski a dar la noticia de un atentado. Y yo era muy pequeño y me acuerdo muchísimo que de las cosas que más me impactaron no fue el hecho en sí mismo de que estaba una persona que habían herido a un candidato que iba a ser el presidente de la República, sino la cobertura. Eso fue lo que me capturó, siendo muy pequeño, viendo esas imágenes. Pues se fue desarrollando después, obviamente, de que quería dedicarme a eso. Y así fue mi crecimiento. No tuve ningún conflicto en saber a qué quería dedicarme. No tuve ningún conflicto en decidir qué era lo que pensaba que hacía mejor, ¿no? Y en ese sentido no tuve conflicto desde muy pequeño hasta después ya como adolescente, como joven, cuando decides a qué quieres estudiar, no tuve conflicto en eso. Para mí siempre fue muy claro que me quería dedicar a la comunicación y dedicar al periodismo. Y eso fue así como inicié. Sobre los cambios del periodismo antes del 2018 y después del 2018, yo veo cambios estructurales, o sea, cambios muy profundos. Nosotros nos dedicamos durante casi, digamos, 10 años en documentar toda esta parte de los crímenes del Estado. O sea, se cubrían anteriormente, había una cobertura del narcotráfico, ¿no? La violencia que el narcotráfico ocasionaba con sus víctimas y todo. Incluso de forma muy banalizada, en el conteo de los muertos, en el conteo de los cadáveres. Ese era el periodismo que teníamos en los tiempos de guerra, en los tiempos de exterminio, o que se decía que era una lucha contra las drogas y contra los criminales, ¿no? Nosotros decidimos enfocarnos en la violencia que ejercía el Estado a la población. Cuando estamos hablando del Estado, estamos hablando desde un policía municipal o un funcionario municipal que está involucrado en una desaparición, que está involucrado en alguna violencia o en alguna violación de derechos humanos a la población, hasta un policía estatal, un gobernador, un presidente de la República, un marino, un elemento de las Fuerzas Armadas. Entonces nos enfocamos en documentar los abusos de derechos humanos, no que cometía el crimen organizado, sino que cometía el Estado, los elementos del Estado.
Y nos dimos cuenta que en algún momento esa narración ya no había diferencia entre las violencias del Estado y del crimen organizado, porque eran las mismas, coordinadas en muchas ocasiones, ejecutadas en muchas ocasiones por estos dos elementos, el Estado y los criminales, ¿no? Y entonces ahí es donde nos dimos cuenta de la putrefacción que había en nuestro país. Es decir, las desapariciones forzadas, había elementos del Estado, había elementos policíacos, había autoridades elegidas democráticamente en puestos de gobernanza, coludidos con el crimen organizado para ejecutar desplazamientos forzados, desapariciones forzadas o abiertamente abusos, incluso violaciones sexuales. ¿Por qué en ese periodo no atendían los medios de comunicación a todas esas historias que eran oficialmente de violencia? O sea, que es algo que tú también has marcado, sobre todo en tu programa de lo más absurdo de los medios, ¿no? Como a veces hoy hay una historia que cuentan contra el gobierno, primero Andrés Manuel y ahora de Claudia Sheinbaum, pero antes guardaban ese silencio sobre lo que estás diciendo. O sea, ¿qué pasaba entonces con los medios que para los que el problemas nacionales no existían? Es una pregunta bien interesante y que todavía no se asume con todos mis colegas esta hipótesis que yo tengo. O sea, los medios de comunicación no son entes separados del régimen anterior. Son parte del régimen. Yo meto en el régimen a los poderes fácticos, el imperialismo, los poderes extranjeros, Estados Unidos principalmente, la oligarquía que se crea en el salinismo en nuestro país, un grupo compacto de personas que se beneficiaron del saqueo, de la destrucción de la patria, de la privatización de nuestras empresas, de la entrega de nuestros recursos naturales, de nuestro territorio. Ahí meto también a los medios de comunicación. Entonces, no es que ellos hayan callado por defender a alguien externo, sino que al momento en que callaban todas estas atrocidades, se defendían a sí mismos, porque fueron parte de ese mismo sistema. Lo que yo planteo es que ese régimen empobrecedor, los medios de comunicación son parte de ese régimen empobrecedor. Ese régimen que debilitó a las clases trabajadoras, los medios forman parte de ese mismo régimen político y económico. Y ese régimen que nos sometió al país en una guerra de exterminio y de control social, a partir de Felipe Calderón, marcadamente a partir de Felipe Calderón, pero que empieza a principios del siglo, principios del milenio, en la llamada farsa de transición democrática, ahí empieza ese proceso, también los medios de comunicación son parte. Y hay un ejemplo claro en donde se deja ver que esto es así, cuando firman un pacto con Felipe Calderón, todos los medios de comunicación. Hay dos medios en el país que se oponen a la firma de este tratado, pero de ahí en fuera todos, los más grandes, Radio Fórmula, Televisa, Televisión Azteca, todos firmaron un pacto que yo llamo un pacto criminal, en donde lo que les impone Calderón es no vas a hablar de las atrocidades. No les estaba diciendo que no hablaran de las atrocidades del narco, les estaba imponiendo que no hablaran de las atrocidades del Estado, del cual él era el principal responsable. ¿Era lo mismo Para eso fue el narco y el Estado? Lo mismo. O sea, hay que entender que el régimen que se formó en 1988, con un fraude electoral, que es el de Salinas de Gortari, Andrés Manuel le llamaba el neoporfirismo. A Andrés Manuel le gustaba hablar de términos históricos, ¿no? La gente tiene muy clavado en su mente dictador Porfirio Díaz. Hablaba del PRI como doña Porfiria y hablaba a todo el proyecto transeccional como el neoporfirismo. Yo le prefiero decir salinismo neoliberal, ¿sí? Todo este proceso, todo este régimen está construido sobre intereses que se fueron sumando al proyecto, ¿no? Los intereses oligárquicos, los intereses extranjeros, todo es un programa. Desde el 88 hasta el 2018 es un programa ejecutado prácticamente al pie de la letra, con una perfección de planeación y de ejecución impresionante. En ese sentido son brillantes, lo hicieron muy bien. Sí. Entonces, todos estos intereses fácticos, ilegales, fuera de la ley, se fueron acomodando a ese régimen.
Cuando Salinas llega a la presidencia de la República, lo primero que hace es concentrar a todos los elementos para jugar a favor del régimen. Le reparte el país a un grupo de empresarios, les da bancos, les da medios de comunicación, les entrega todo. ¿Para qué? Para que justamente fuera esa oligarquía la que gobernara. Les dio sentido de pertenencia del país. Les dio ese sentido de pertenencia y prácticamente se lo devoraron. Todos los oligarcas, los intereses extranjeros, los intereses nacionales e ilegales, y en algún momento entra el crimen organizado. O sea, el crimen organizado no formaba parte del régimen salinista en el inicio. Fue teniendo adecuaciones hasta que directamente entró. Los anteriores presidentes siempre se supo que tenían nexos con el crimen organizado a niveles, digamos, más personales o individuales, ¿no? Con Carlos Salinas de Gortari se decía que traficaba cocaína en las camionetas de Conasupo. Con Zedillo se revela que es su propia esposa, ¿no? No están confirmadas esas informaciones, pero son datos que ciertas investigaciones van arrojando, que Zedillo a través de su esposa con su familia. Siempre ha habido trato con el crimen organizado, pero nunca, como con Calderón, el crimen organizado formó parte del régimen, de una estructura política, social y económica. Con Felipe Calderón el crimen organizado se convirtió, permeó lo social, lo político y lo económico. Lo económico porque se tejió una red de lavado de dinero impresionante, ¿no? Transnacional incluso. Sí. En lo político porque cuántos gobernantes, desde diputados, alcaldes, alcaldesas, candidatos a gobernadores, propios gobernadores, no formaban parte del crimen organizado. El propio presidente Calderón, su secretario de Seguridad Pública. Y en lo social porque el crimen organizado logró hacer, en algún sentido, un poder popular. Empezó a crear base social. Hay lugares en el territorio en donde defienden a los criminales. El pueblo, ¿sí? Y en donde las tienditas... Se defienden al PAN, digamos. Sí, claro. Lo que va a pasar. Hay tienditas que comercializan la droga. O sea, permeó toda esta del crimen organizado. Formó parte de la estructura del Estado. Entonces, sí veo al crimen organizado, a los poderes oligárquicos, a los poderes transnacionales como parte de un proceso, de un mismo régimen. Y a los medios de comunicación, por supuesto. Como esta conciencia sobre lo que se necesitaba cambiar de la corrupción y de no enlazar al Estado con el crimen organizado, era una conciencia también muy de Andrés Manuel López Obrador. Y mencionaste el papel también de los medios como en esa relación para construir ese poder organizado, ¿no? O sea, si había que guardar silencio, lo hacían, si había que darle eco a ciertos personajes también para mover una agenda acorde a ese momento. ¿Cuál es el elemento, así como podríamos decir que Andrés Manuel tuvo un elemento de entender la guerra energética al nacionalizar los recursos? Él que fue tan crítico de la guerra mediática que le afectó tanto a él mismo, ¿no? A su querían incluso que no fuera candidato. ¿Cómo explicas tú la concepción que él tiene del papel de los medios de comunicación y esta apertura que tuvo a dar más recursos a medios públicos, a abrir otros medios, a hacer la conferencia mañanera donde podían llegar medios alternativos que no hubieran llegado o que no eran conocidos? O sea, ¿cuál crees, así como en el discurso contra la corrupción, cómo ubicarías el discurso de Andrés Manuel y la práctica mediática que inició después del 2018? Pues como una liberación de todo. Una liberación por un lado, una liberación del pueblo al sometimiento de los que se sentían amos y señores del país, que es esta oligarquía creada en el salinismo. Antes de Salinas, los oligarcas que hoy tenemos no figuraban en la lista de Forbes. Después de que se va Salinas, aparecen en la lista de Forbes, ¿no? O sea, la consecuencia de la entrega del patrimonio, de la entrega de poder, de la entrega del territorio, se hizo latente incluso en las mediciones de riqueza de este tipo de revistas. La liberación del pueblo al sometimiento de un grupo oligárquico que se sentía el amo y señor de México. Andrés Manuel lo decía, son los amos y señores del país. Literalmente sí,
Se les entregó el poder que tenían, el nivel de poder que tenían para que se sintieran de esa forma. Entonces, hay una liberación ahí. Una liberación en los medios, del engaño de los medios de comunicación, que no empieza en la mañanera. La mañanera es como una consecuencia de una revolución de conciencias que el pueblo fue tomando, por hablo de liberación, porque también se liberó al pueblo del engaño de los medios de comunicación. Andrés Manuel puso nombres y apellidos a los que mentían. Le puso nombres y apellidos a los medios de comunicación que le mentían a la gente o que abiertamente manipulaban la información y que engañaban al pueblo. Eso empezó desde la oposición, no empezó desde el poder, empezó desde que él era un líder opositor y un líder social. Empezó esta revolución de conciencias. Yo creo que no hay un país en el mundo que le haya ganado a los medios de comunicación como México. Ningún país. Venezuela, el que tú me digas de América Latina, no hay uno solo que le haya ganado a los medios de comunicación como ¿Por México. qué lo dices? Simple y sencillamente ve el nivel de credibilidad que tienen los medios de comunicación. Solo el hecho de su capacidad golpista en otros países del mundo han tirado presidentas o presidentes. Han llevado a juicio a presidentes progresistas. Han, desde los medios de comunicación, provocado juicios y golpes de Estado. En México no han podido. No tienen ese poder. ¿Por qué no tienen ese poder? Porque justo Andrés Manuel vino desde la revolución de conciencias a liberarnos de esos medios de comunicación. Hoy ¿Crees que lo recuperen? Siempre está latente la posibilidad de la recuperación, porque los procesos de transformación no es de que una vez y para siempre. La lucha contra la desinformación, contra el golpismo, la revolución de las conciencias, me parece que es un ejercicio permanente, que se tiene que ir adecuando a los cambios geopolíticos, que se tiene que ir adecuando a los cambios nacionales políticos, a las tecnologías, evidentemente, a los recursos que tenemos, pero que sí tiene que ser permanente. Entonces, Andrés Manuel nos libera también de la manipulación mediática, que eso es muy importante. Y por el otro lado, también libera los recursos de la corrupción para el beneficio de la gente, ¿sí? Esta cantidad de recursos, porque además el salinismo neoliberal no funciona sin el presupuesto público. Si tú te das cuenta, todo lo que obtienen lo hacen a través de contratos, a través del presupuesto público. Les quitas el presupuesto público y entonces arman toda su golpismo y su furia, ¿no? Como los estamos viendo ahora. Entonces también libera los recursos de corrupción que eran para beneficio de unos cuantos empresarios, de unos cuantos cuatitos, y los distribuye y los redistribuye en la gente, ¿no? O sea, liberas dinero del huachicol y lo redistribuyes en obra pública. Pero, sin embargo, dicen los medios que el gobierno miente, que el gobierno no hace lo que dice, y entonces volvemos a ver como dos posiciones políticas en medios, una con una agenda, lo dices, ¿no? Como medios que desinforman, que estaban muy cómodos con el poder anterior y que hoy están incómodos, siguen mintiendo, etcétera. Y por otro lado, una conciencia política de la importancia de la información también como una herramienta de la política, y aparecen para el ciudadano que prende la radio o la tele y puede tener acceso a los dos discursos, ¿no? Por un lado, como dijiste, va a prender la tele y va a escuchar que el gobierno está inmiscuido en tal problema, ¿no? Y adjudicaciones directas sin prueba. Pero por otro lado puede cambiar su canal y ver un canal público donde esté la exposición de la presidenta aclarando el mismo tema que en los otros medios no le dan el mismo espacio. ¿Puede convivirse de manera democrática en estas dos historias y le toca al poder, en este caso al Poder Ejecutivo, a la presidenta, esa lucha también de hablar con la verdad, mientras los otros medios de comunicación intentan hacer el balance sobre la información unos, sobre la desinformación otros? ¿O es algo que, o sea, eso es parte de la democracia mediática, o es un pendiente que tendríamos también para solucionarle a la misma ciudadanía que tenga acceso a la información, ¿no? Que quedara evidenciado el que miente, que quedara mucho más claro cuál es la información correcta? No es una normalidad democrática. Tener medios del gran capital nunca va a haber una normalidad democrática. O sea, los medios de comunicación juegan un papel importante en el asunto de los medios de comunicación juegan un papel importante en la democracia porque llegaron a tener tanto poder en el mundo, ¿no?
que justamente lo que van provocando es que haya un engaño masivo de ver las cosas, y entonces a través de eso debilitan al gobernante que sí fue elegido democráticamente, y de esa forma puede la oposición, los militares, las presiones extranjeras o las intervenciones extranjeras tener pues un lugar fértil para poder crecer, ¿no? En el caso de nuestro país, creo que no ha sido así. Hemos construido una democracia y un poder popular pese a una forma autoritaria desde los medios de comunicación, un engaño de parte de los medios de comunicación y una abierta confrontación de los medios de comunicación. Pero yo ya no veo, lo que tú dices, Marcela, yo ya no lo veo como una confrontación de dos posturas entre el gobierno y los medios de comunicación. Yo ahí sí estoy viendo que es los medios de comunicación y los intereses que representan esos medios de comunicación al gobierno popular, al pueblo. O sea, ya lo que dicen los medios de comunicación ya no es un ataque a la presidenta o el ataque a un político de Morena. Ya si lo ves de forma, en un panorama más abierto, ya es un ataque incluso al pueblo. Porque si tú como medio de comunicación con intereses en energía, con intereses farmacéuticos, con intereses en la chatarra o en los refrescos o en un montón de intereses económicos, ¿no? Atacas un gobierno y este gobierno está proveyendo al pueblo de bienestar, entonces ya no es un ataque a un personaje, a una presidenta, es un ataque al pueblo mismo. Y yo creo que la gente se ha interiorizado esa parte. O sea, sí ha asumido que este gobierno es suyo, porque se siente y se ve representado. Entonces, cuando vienen estos actores mediáticos a atacar, sienten la afrenta muy personal. Es decir, ya no nos van a engañar, ¿no? Eso es lo que veo que la gente dice. Ya no nos va a engañar este personaje. Ya no van a regresar estos personajes. Ojo, cuando dicen ya no van a regresar, están metiendo a los medios de comunicación al mismo nivel de los políticos de oposición, del PRIAN y de todos esos intereses. Yo sí creo que hemos ido a una madurez impresionante, en donde ya no es como dos polos disputándose el país. Sí son dos polos, pero estos polos están ya más definidos en estos grupos mediáticos con sus intereses económicos, muchos incluso transnacionales, y por el otro lado, el gobierno del pueblo y para el pueblo, que gobierna para la mayoría, y esa mayoría ve en su gobierno que hay resultados y entonces defiende y se blinda de la mentira, porque puedes decir, es el mismo gobierno, Andrés Manuel, se robó. Oye, pero en mi familia recibe mi abuela, recibe mi mamá, reciben mis hijos, recibo yo una beca. ¿Cómo puedes decir que es lo mismo? Ya no le crees a los medios de comunicación. Entonces se convierte en una confrontación del pueblo contra los poderes fácticos, del pueblo contra los medios de comunicación. ¿Esa es una normalidad? No, pero no encuentro ningún país del mundo en donde sea distinto. O sea, los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, saben lidiar en menor o mayor medida con estos poderes ilegales, muchos completamente ilegales, golpistas, ¿no? Totalmente, y tienen que lidiar. Aquí la diferencia es que tanto los gobiernos del mundo tienen ese matrimonio que hablaba Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel decía, no va a divorciarse el pueblo con el gobierno, no va a haber divorcio. Mientras se mantenga el matrimonio pueblo-gobernante, el poder de los poderes fácticos de los medios de comunicación se debilitan, pero no es una normalidad. Y en ese caso, bueno, los medios públicos cumplirían este papel, ¿no? Como de justamente ser la expresión popular de ese gobierno, de ese deseo de democracia. ¿Cuáles, te pregunto, 3 tareas que tú ves fundamentales hacia este presente y haciendo un proyecto de futuro del papel de los medios de comunicación pública? ¿Qué 3 tareas que crees esenciales que no se pueden abandonar? ¿Desde los medios públicos? Desde los medios públicos. Mira, lo primero es que sepamos para qué están los medios públicos en un proceso de transformación. No hay una definición clara. O sea, tú le puedes preguntar a otra persona que trabaja en medios públicos en el 14, aquí mismo en el 21, en el 11, en el 22, y te aseguro que los 4 o los 3 te van a decir definiciones distintas de la misión
o del papel de los medios públicos en tiempos de transformación política social. No hay un consenso ni siquiera en eso. Lo primero sería definir eso. ¿Por qué pensarías esa ausencia de ese consenso? Porque llegó muy rápido, ha sido muy, muy rápido todo, porque tal vez no lo esperábamos cuando venimos de la lucha. No, porque hay muchos actores que simplemente se acomodan a los tiempos políticos para acomodar también su discurso y su ética a los tiempos políticos y que están en los medios públicos. Hay muchas personas que han estado en los medios públicos desde Salinas, desde Zedillo, desde Fox, desde Calderón. Y ahora en la Cuarta Transformación acomodan su discurso a la Cuarta Transformación, pero no es que crean o que estén por una convicción de que este es un proceso de transformación. Te vas acomodando. Eso es un elemento. El otro sí tiene que ver más a lo mejor como de manera de cómo visualizas que tiene que ser la comunicación, ¿no? El debate que nos ha metido la derecha ha sido entre ser periodistas o ser propagandistas. Y hay gente que le teme mucho como periodista profesional, aunque crea en el proceso de transformación, a que le digan propagandista, porque suena feo, ¿verdad? Que te digan propagandista si tú eres periodista. Entonces, el temor a que nos digan propagandistas, que además es una imposición narrativa de la derecha, que tiene el espectro radioeléctrico a su servicio y no quiere que haya esfuerzos pequeños en los medios de comunicación para confrontarlos, para nivelar un poco el equilibrio de poder y el equilibrio de fuerza. Lo que ellos quieren es una narrativa única, un discurso único, una verdad única que es la de ellos, la de los empresarios, la de los poderosos, la de los oligarcas, los de los que no pagan impuestos, ¿sí? Esa es la voz que ellos quieren que domine. Y entonces nos meten a los que trabajamos en los medios públicos en una falsa disyuntiva y en un falso debate. O eres periodista real o eres propagandista. No, perdón. Soy periodista real porque hablo de las verdades, equilibro un poco la información, la democratizo, doy el contexto necesario de la mentira que tú estás diciendo. Eso es hacer periodismo. Entonces resulta que los que estamos de este lado no somos periodistas, y ellos que mienten, y ellos que injurian, y ellos que responden a intereses particulares, son los verdaderos periodistas. Entonces, deberíamos de terminar en principio con esa disyuntiva. ¿Somos periodistas buenos o somos propagandistas? No, somos periodistas. Y hacemos nuestro trabajo periodístico. No quiere decir que todo lo que se hace en la 4T esté bien. O sea, ¿tú crees que dentro de los mismos medios públicos hay esa concepción? No, no solo hay una concepción. Hay una forma de dirigir en cada uno de los canales y de los bloques de los medios de comunicación, de los medios públicos, que trae esta concepción. ¿Sí? Hay gente que piensa que hay que ser muy plurales. Y entonces, para ser muy plurales, metes a personas impresentables, ¿no? Porque entonces, es que somos muy plurales. Imagínate, ¿no? En un país con tanta desigualdad, con tanta pobreza, que ejecutó desde el poder político, económico y mediático, y que vengan tiempos de transformación y que les quiera seguir dando espacios a esas personas que estuvieron de acuerdo con el modelo empobrecedor, con el modelo que desapareció personas, con el modelo que sentenció a personas a la pobreza, a las desapariciones forzadas, al crimen organizado. A mí me parece que no tendría que ser así, pero esas visiones se ven en la programación de cada uno de estos bloques de los medios públicos. El negarlo sería mentirle a la gente, ¿no? La realidad es que hay ahora dentro de los medios públicos una disputa incluso al interior del movimiento, ¿no? Los progres buena ondita, los que pensamos que tenemos que radicalizar más como periodistas desde nuestra trinchera, y los progres buena ondita que ven lo cosmético, pero no lo sustancial. No importa lo de la lucha de clases, no importa, eso es mínimo. Ahora está de moda estas otras luchas, ¿no? Entonces, hay una disputa, incluso al interior de los medios públicos. Por eso, cuando tú me hablas de esto, lo primero es haber una definición clara de qué es lo que somos. Hay distintas versiones. Pero si tú me preguntas desde mi perspectiva, a mí me parece que 3 tareas. Lo primero es asumirnos como medios del pueblo, más que como medios públicos, como medios del pueblo.
Y esto conlleva un montón de cosas, ¿no? Pero así, de bote pronto, estar como periodistas a la altura y en el tono del México de hoy. Tú no le puedes decir a la gente la misma narrativa engañosa de los medios hegemónicos cuando el que te está consumiendo es un pueblo contento, feliz, con esperanza. Tienes que estar en el tono del pueblo. Tienes que escucharte, tienes que hacerte pueblo. Cuando Andrés Manuel decía en un lugar lleno de personas en el Zócalo, y decía, ¿quién nos protege? Y después dijo algo más importante, ¿qué somos? Pueblo, pueblo, pueblo. Esto del pueblo, 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 tiene que permear en todas las áreas. Desde el presidente de la República hasta el que conduce un programa en medios públicos. Somos pueblo. Respondemos al único interés, que es el interés del pueblo, a las necesidades del pueblo, a los sentimientos del pueblo. Eso es lo que los medios públicos tienen que hacerse, medios del pueblo, herramientas del pueblo. El otro es, como nuestro trabajo informativo es, poner las posturas, las dos posturas, la económica y la del gobierno popular, y poner contextos. Es importante el contexto. O sea, dices una mentira en Televisión Azteca, en Radio Fórmula, das el contexto. ¿Por qué se dijo así esta noticia? Y escudriñas, e investigas. Porque mira, uno de los accionistas de acá tiene intereses en telecomunicaciones, o tiene intereses en la cuestión petrolera, ¿no? Entonces, o en la seguridad, o en la cuestión de la salud. Entonces dices, claro, y entonces lo expones. Nosotros tenemos que ser medios de contraste. Eso es importantísimo. Y la otra tarea es de confrontación, que no les gusta a la gente, a mis colegas. Esto de la palabra de confrontación es algo que se desmaya. Suena a pelea. Suena a pelea, pero no lo es. Hay que confrontar. Por eso existe lo más absurdo en los medios. Por eso es tan incómodo para propios y extraños un programa en donde confrontes narrativas, intenciones, discurso. Los medios públicos tienen que confrontar. Y eso es algo de lo que tenemos que hacer para poder justamente combatir la forma hegemónica, tramposa, miserable, ruin de los medios hegemónicos. Si tú no confrontas, te acomodas. O sea, si no entras a una confrontación, te acomodas. ¿Por qué Andrés Manuel confrontó desde el primer momento de su gobierno? Suspendo Texcoco. Se metió con los intereses más fuertes económicos. Empezó confrontando. ¿Y cómo terminó su sexenio? Confrontando. Hay varias interpretaciones de por qué, pero te voy a dar una que me parece que es fundamental. Confrontó incluso para no acomodarse al sistema, para no sentirse cómodo en el sistema que prometió transformar. Este sistema tenía que ser quebrado para ser transformado. No podías ponerle curitas al cáncer. En todas las áreas de la vida pública tenías que confrontar, tenías que destruir esas estructuras, romper esos pactos y fundar sobre eso algo nuevo. Eso conlleva confrontación, incluso violencia. Cuando hablábamos de que este movimiento ha sido pacífico, yo me río. Este movimiento no ha sido pacífico. El primer día de gobierno de Andrés Manuel hubo 90 muertos en México. El primer día del gobierno de Andrés Manuel. La confrontación de todos esos poderes oligárquicos, de todos esos poderes fácticos que estaban o que están dentro de lo que yo llamo el stalinismo neoliberal, actuaron en resistencia al cambio. ¿Sí? La derecha, el neoliberalismo, el crimen organizado, los poderes fácticos, los medios de comunicación padecieron la cuarta transformación. Están padeciendo la cuarta transformación en todas las áreas. Entonces no puedes transformar algo si primero no quitas esas estructuras. Y esas estructuras fueron dolorosas, muy dolorosas. Y en el trayecto hubo personas comunes y corrientes que salieron ciertamente afectadas. Siguen saliendo afectadas algunas, pero es un proceso. Es un proceso. Por eso confrontación. Los medios de comunicación del pueblo o los medios de comunicación de públicos tienen que confrontar. Pero confrontar con las ideas. ¿Sí? Confrontar desde la rigurosidad de lo que dices.
confrontar con el ejemplo, confrontar desde la alegría, confrontar desde la esperanza, confrontar desde el amor. Que se note que somos diferentes. Que se note, que la gente vea que los que están en los medios públicos son diferentes, hablan diferentes, tratan a las personas diferentes. Eso para mí es el periodismo, un trabajo social. Ese para mí es el verdadero periodismo. Creo yo que ese es el trabajo de los medios públicos. Cada vez más hacia eso. Okay. Muchas gracias, Jonathan, por tu tiempo, por tus ideas y bueno, esperamos que justamente pronto se puedan compartir esta serie de entrevistas que buscan situar de manera histórica y periodística también lo que está pasando en la comunicación en México. Gracias, Jonathan. No, Marcelo, muchas gracias. Gracias. Gracias.